Oye, hola Verónica, buenos días. Pues sí, nos encontramos en una situación muy difícil en estos momentos. El día de ayer pues se desarrollaron una serie de acontecimientos sin precedentes en la ciudad y en la provincia, evidentemente, ¿no? Pero digamos, esto ya se venía advirtiendo, esto ya se venía, digamos, anunciando, ¿no? La semana pasada, por ejemplo, a lo largo de la ciudad están apareciendo restos humanos, enfrentamientos en el centro de la ciudad de Esmeraldas, y esto no fue reportado por parte de las fuerzas del orden, ¿no? Lo cual ya nos preocupaba desde ese momento. Pero si bien es cierto, digamos, lo que ocurrió ayer no tiene ningún tipo de precedentes, ¿no? Pienso que esto ya es la señal de que nos estamos adentrando en una crisis humanitaria. Pienso que es importante llamarlo por su nombre, por lo que es, por las condiciones, por las formas, por el fondo que tiene, porque no puede ser, digamos, posible que inteligencia no haya intentado mitigar el impacto de los ataques perpetrados el día de ayer en la ciudad de Esmeraldas. No es normal y no es la primera vez que ocurre. No nos olvidemos que este 11 de abril ocurrió el atentado en el puerto pesquero artesanal en medio de las fuerzas de tarea conjunta, y poco más de 2 minutos duró ese ataque y el Estado no respondió, no reparó a las familias, no acompañó durante el proceso, digamos, de reparación, no hubo directamente reparación. Entonces, ahora para la población, para los niños que quedaron con el trauma de los enfrentamientos, de los ataques el día de ayer, porque no solamente fue que incendiaron los vehículos, los estaban llenando de explosivos y los estaban disparando. Entonces, digamos, no hay un seguimiento de inteligencia, ¿no? Si queremos hablar en términos de seguridad, ¿no? Y esto viene ocurriendo desde el año 2018, específicamente con Esmeraldas, ¿no? Ocurre el atentado con un coche bomba en la estación de policía de San Lorenzo, en el sector Las Delicias. Luego ocurre un secuestro a 3 periodistas de Diario del Comercio. Luego una pareja de Santo Domingo también fue secuestrada. Y es así como hemos visto todo este recorrido, ¿no? De la violencia y cómo se ha insertado y cómo se ha instaurado en Esmeraldas, ¿no? Entonces, ahora también lo que nos preocupa es que no hay, digamos, un pronunciamiento por parte del gobierno central, ¿no? O sea, seguimos, digamos, en esta situación. El gobierno se fue a celebrar ayer las fiestas julianas, no sé qué fue a celebrar cuando no hay realmente una intención de pasarla bien, cuando tienes un municipio de Esmeraldas que suspendió las actividades por la fiesta 5 agostina. Y para contextualizar un poco, digamos, se suspendieron las fiestas. Ayer se suponía pues que estaríamos un poco ligeros, ¿no? Porque se celebraba la cantonización de Esmeraldas, pero además se celebraba ayer el Día de las Mujeres Afrodescendientes y Afrocaribeñas o Afrolatinas. Entonces, eh, se rompió todo, no hay, digamos, un precedente bien marcado. Exactamente fueron 2 buses y alrededor de 5 vehículos que fueron incendiados, y que fueron cargados con explosivos en diferentes sectores, entre ellos más fuerte y donde se concentró, digamos, el enfrentamiento y varios de estos vehículos fue en el sector 20 de noviembre, o conocido acá en Esmeraldas como Huacharaca. Y tú traías a colación algo importante y es que en el mes de abril pasó esto de la masacre en el centro pesquero y uno pensaría que luego de un acontecimiento tan espeluznante como fue esta masacre de justamente pescadores, uno pensaría que el gobierno nacional hubiera tomado previsiones, tomaría al menos algunas acciones para de alguna manera contener la vida de la gente, de la población, al menos resguardar de alguna manera o tomar previsiones de seguridad al menos más importantes, más eficaces si se quiere, pero nos encontramos nuevamente ante situaciones cada vez más fuertes, cada vez más, ya no sé ni qué palabra utilizar. Entonces, ¿qué es lo que de alguna manera crees que sucede? ¿Por qué nos encontramos cada vez con situaciones cada vez justamente más difíciles de incluso poder explicar? Voy a ser muy claro y pienso que hay que llamarlo, ya que no tenemos nombre, hay que llamarlo como la necropolítica, ¿no? Que es la decisión que toma el Estado de dejar morir y hacer morir a la población. Y con esto quiero ser muy claro, el presupuesto, digamos, al Ministerio de Seguridad específicamente, solo se ha ejecutado el 8.8%. Y el 11 de abril
lo que ocurrió fue que el Estado criminalizó a la población. El ministro de Defensa lo dijo, ¿no? Dijo que los pescadores y que los refiladores que se encontraban en el enfrentamiento estaban defendiendo un grupo de crimen organizado, cuando la evidencia está diciendo todo lo contrario. El presidente vino a burlarse en medio de una situación tan delicada y tan sensible para la población esmeraldeña. Y ahora, básicamente no tuvimos, digamos, un pronunciamiento por parte del gobierno central, y esto responde precisamente a este proceso, ¿no? Responde a este concepto de la necropolítica, pero además responde al proceso del archipiélago carcelario. Ahora mismo el Ecuador, lo que está padeciendo, además de la crisis humanitaria, porque Esmeraldas es un síntoma de esta crisis, también lo que está viviendo esta redimensión de la violencia de los sistemas penitenciarios. O sea, cuando, por ejemplo, Esmeraldas, que no tiene agua potable, como ocurre en las cárceles, no tienen agua potable, no tienen acceso, digamos, al empleo, no hay condiciones ávidas para el desarrollo educativo de nuestros niños, jóvenes y adolescentes, no hay sentido de pertenencia. Entonces, cuando nos arrebatan, digamos, esas bases sociales, lo que ocurre es precisamente esto, ¿no? Que los grupos de crimen organizado se privatizan el espacio público y la población está al medio todo el tiempo, ¿no? Además de eso, los estados de excepción que también responden a este proceso, lo que han hecho es perjudicar a la población y beneficiar a sectores financieros privados, porque el pequeño y el mediano comerciante, entendiendo que el contexto económico en Esmeraldas es que las microeconomías sostienen a la gran economía de Esmeraldas, entonces estas microeconomías se han visto endeudadas con el banco para intentar pagarle a sus trabajadores, para intentar pagarle a los proveedores de servicios y de productos, y ha sido la única provincia que ha tenido 3 estados de excepción en uno. Ha sido militarizada, ha sido decretada como zona de seguridad y ha tenido restricciones de movilidad en horarios nocturnos. Entonces, digamos, todas estas formas en las que el Estado presenta supuestas soluciones, lo que están haciendo es agudizar aún más la crisis. Yo lo decía, el día de ayer el municipio suspendió, digamos, las actividades. No ha transcurrido, o ya transcurrió una semana exactamente luego del derrame de petróleo en el epicentro turístico de Esmeraldas, en la playa más grande digamos, de Esmeraldas, y uno de los epicentros también más grandes de la misma. Entonces, cuando el Estado nos habla de mitigar, de reparar, eso no sucede. El Estado abandonó a las personas damnificadas, por ejemplo. El año pasado tuvimos un terremoto. Hemos tenido este año 2 derrames de combustible y el Estado constantemente, en lugar de ser ese garante, lo que ha hecho es ser este catalizador de la crisis humanitaria que hemos venido atravesando. Entonces, las señales han estado allí, las luces han estado allí, todo el tiempo se le ha estado diciendo al Estado ecuatoriano lo que está ocurriendo con respecto a la seguridad. Y para referirme, digamos, en términos de seguridad terrestre, ¿no? Tienes un problema en San Lorenzo, ¿no? Que ocurre vía terrestre. Luego ocurre este año vía marítima, pero además de ello ocurre vía aérea, ¿no? O sea, cómo se rompen todos esos candados de seguridad constantemente y el Estado no responde en este sentido. Si queremos hablar de sistemas de inteligencia en cuanto a la seguridad refiere, porque lo que ocurrió el día de ayer, inteligencia y la policía lo sabía. ¿Por qué permitió que eso ocurriera? Y también podemos hablar de la precarización de los miembros de la fuerza de seguridad. El día de ayer también secuestraron un policía que afortunadamente pues, luego fue liberado, pero en las condiciones de precarización laboral exponen a nuestra población en ese sentido. Por un lado tienes a niños, adolescentes que mueren en los enfrentamientos, pero por el otro también tienes a policías que forman parte de los cuerpos de seguridad que también están siendo víctimas de toda esta violencia. Entonces, no garantizas la vida ni por el uno ni por el otro. Entonces, estas bases sociales, digamos, cada vez más están en un proceso de precarización y responde precisamente al concepto, ¿no?, de la necropolítica. O sea, el Estado está tomando la decisión de renunciar a Esmeraldas.
Y hace un momento también mencionabas el tema de las lluvias que pasaron hace nada más como alrededor de 2 meses, y ahí la pregunta es, ¿qué pasó con las poblaciones afectadas? Porque aparentemente no pasó nada, porque veíamos también imágenes de gente protestando, por ejemplo, por la falta de atención. Muisne, por ejemplo, uno de los cantones también más empobrecidos del Ecuador, también pedía solidaridad, pedía ayuda, porque al parecer, digamos, no había atención estatal suficiente, al menos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las carreteras. Entonces, ¿cuál es la situación a 2 meses, por ejemplo, de lo que sucedió? Bueno, antes, digamos, antes de los 2 meses, ¿no? Esmeraldas es la provincia con la tasa de desempleo más alta del país, con 9,1% por encima de la escala nacional, que son 4,4%. Y esto particularmente debió alertar al Estado ecuatoriano en el sentido de los procesos de reparación para las personas damnificadas, porque cómo va a levantarse la población de los escombros si el Estado no garantiza el acceso y no genera las condiciones para el trabajo, la educación. Directamente el Estado abandonó a las personas damnificadas, porque hablando en términos de cifras, esto no lo digo yo, esto lo dice directamente el reporte de gestión de riesgo, alrededor de casi 20.000 personas, específicamente son 19.000 y un poco más, ¿no? Pero 20.000 personas afectadas, alrededor de 4.994 familias que fueron afectadas, solamente 614 fueron atendidas. Entonces, cuando hablamos de la precarización de la vida, cuando hablamos de la necropolítica, hablamos de esto, ¿no? Hablamos del abandono del Estado en este sentido, porque no fue que la población pidió, y además el Estado es responsable, y además las instituciones locales también son responsables de esto. O sea, cuando no se draga el río, por ejemplo, cuando no se construyen muros de contención, cuando no destinas el presupuesto para la vialidad, específicamente el Ministerio de Obras Públicas tiene mucho que ver en esto, y sin embargo vemos que cada vez las vías de ingreso a Esmeraldas están en un deterioro constante. Y es curioso porque, y además de ello paradójico, porque en Esmeraldas se concentra el 61% de la producción nacional petrolera, según datos de Petroecuador, produciendo 110.000 barriles diarios de petróleo, sosteniendo la gran economía del Estado. Sin embargo, el Estado no sostiene Esmeraldas. Cuando se trata de afectaciones por catástrofes naturales, ¿no? Cuando se trata de este tipo de eventos que tienen que ver con la violencia, ¿no? Que ya está escalando, digamos, a la dimensión del terrorismo, porque lo que se vivió ayer fue eso, ¿no? Fue terrorismo, no fue una situación de grupos delictivos, no, fue un ataque simultáneo, sincronizado, ¿no? Entonces no hubo respuesta por parte del Estado y no hubo una prevención, porque vuelvo e insisto, ¿dónde estaba el sistema de seguridad de la Policía Nacional para mitigar el impacto de esta situación? Porque ellos sabían lo que estaba pasando. Semanas antes ya hemos venido recibiendo enfrentamientos en el centro de la ciudad, y la población no ha podido documentar todo ello, porque claro, la población se expone en cierto sentido, pero el día de ayer las imágenes son dantescas, o sea, son de un escenario de países en guerra, digamos, ¿no? Cuando no tenemos una. Entonces nos han introducido en una guerra que no es nuestra. El Y lo domingo. que nos muestran, por ejemplo, el día de ayer también se acordonaron las gasolineras, por ejemplo. Y pasando a otro tema, Ismael, el día domingo también el país lamentó la muerte del alcalde de Manta, Agustín Intriago, pero no fue la única muerte, digamos, de esta magnitud política, me refiero, y en Esmeraldas, además, hace un mes, el 17 de junio, para ser exactos, Jairo Olaya, concejal de Esmeraldas, también moría en un hecho similar, también en un atentado, y ahí la pregunta es qué está pasando además con los políticos, porque si ellos están siendo asesinados en hechos de sangre, en hechos violentos, la pregunta es qué está pasando también con ellos, es, digamos, el crimen organizado. ¿A qué responde tú, según tu mirada, estas muertes? Bueno, la lectura fundamentalmente tiene que ver con las garantías, ¿no? O sea, a mí lo que me interesa son las garantías, y en este sentido también hay que reflexionar como población, ¿no? Digamos, lo que está ocurriendo, porque si los representantes o los candidatos a la presidencia no tienen la capacidad de garantizar la seguridad de sus propios coidearios dentro de los partidos políticos, ¿qué nos hace pensar a nosotros como población civil
que van a poder resguardarnos a nosotros, cuando ni siquiera sus propios candidatos son capaces de otorgarle seguridad, porque no podemos decir, ay, es que no tienen, no, sí tienen los recursos, ¿no? Y conocen, digamos, el problema, y sin embargo no ceden garantías de seguridad. Y es curioso, pero el día de ayer, por ejemplo, Villavicencio, ¿no?, que es uno de los candidatos a la presidencia, estuvo aquí en Esmeraldas, y claro, él estaba tranquilo porque él tiene seguridad del Estado, pagada con los impuestos de las y los ecuatorianos, ¿no? Entonces los demás tienen que buscar seguridad privada, que claro, tienen cómo financiarla, pero no lo hacen. Entonces allí también hablamos de un tema de la precarización en términos políticos. O sea, la vida política no tiene que ser un síntoma de precarización. Pero además de ello, me quería, digamos, también referir. Yo entiendo que sí, es un problema, pero ¿qué pasa también con nuestros líderes comunitarios, barriales? También están siendo asesinados en la Amazonía, también están siendo asesinados en las comunidades campesinas de la costa, ¿no? Precisamente porque están denunciando problemas relacionados con la minería ilegal, el contrabando de combustible, la contaminación ambiental, digamos. Entonces, el Estado realmente no tiene la capacidad de responder a estas situaciones, y lo del asesinato del alcalde de Manta es realmente la evidencia técnica en términos de seguridad, que el Estado o bien está participando o bien está siendo responsable de toda esta situación porque conoce los movimientos, ¿no?, porque está incautando armamento que solamente es de uso militar. Entonces, cuando hablamos de violencia, pensemos en la violencia que ejerce el Estado, primero con su ausencia, ¿no?, y luego con la permisibilidad del tránsito de esta violencia. Porque lo que ocurrió el día de ayer en Esmeraldas, digamos, si lo queremos poner en contraste, se permite que transite este tipo de actos en Esmeraldas, pero eso no ocurre en Quito, por ejemplo. Porque está generando, digamos, que en determinados espacios sean configurados e instrumentalizados para la violencia, para generar desplazamiento por esta violencia a otros territorios que son menos, digamos, violentos, ¿no? Y esto genera una rentabilidad en términos económicos, sobre todo al sector inmobiliario, ¿no? Porque claro, la población tiene que buscar dónde vivir medianamente con unas determinadas garantías de seguridad. Entonces, donde no las hay, evidentemente la población queda expuesta y prefiere, digamos, irse a otro espacio menos violento, ¿no? Entonces, por eso también vemos en este sentido que no hay un registro exacto de las personas desplazadas por la violencia en Esmeraldas, en la provincia en general, ¿no? Porque ahora la población está huyendo de acá. Y eso justamente quería que me confirmes. ¿Hay alguna manera justamente como de registrar o darse cuenta de este éxodo? Porque alguna gente habla de que ayer, por ejemplo, mucha gente estaba saliendo masivamente de Esmeraldas. Sí, precisamente la población, digamos, por las condiciones estructurales de vida, ya tenía, digamos, una preferencia por salir de aquí. O sea, nuestros jóvenes, había una fuga digamos, de capital intelectual, económico, y en este sentido, digamos, ahora la población está huyendo porque no hay garantías. O sea, y podemos ver el síntoma, digamos, del desplazamiento en los letreros de se vende, se alquila, ¿no?, dentro de la ciudad. Cuando uno ingresa a Esmeralda, se da cuenta de que la población está vendiendo sus propiedades porque no hay garantías para la vida. Entonces prefiere vender sus propiedades e irse de aquí porque no hay formas, ¿no? Y qué curioso, ¿no? Ayer, mientras la población estaba intentando salir de toda esta violencia, incendian un vehículo en el terminal terrestre de Esmeraldas. Entonces, ¿dónde está el Estado? Porque las imágenes son claras y están diciendo que la presencia del Estado en términos de seguridad, cuando se supone que debemos estar en alerta constante, no respondieron a la situación. Entonces, digamos, ese es lo que yo podría, digamos, decir en cuanto a cómo saber, ¿no?, cuando la población está saliendo de un territorio. Y esto viene ocurriendo desde mucho tiempo antes, o sea. Ahora, nos encontramos en una campaña electoral, como tú mencionabas también ayer, también algunos candidatos estuvieron por Esmeraldas, pero ¿qué han dicho? O sea, ¿qué han dicho ya precisamente de la situación tanto de la provincia como también de otras provincias que de alguna manera se encuentran en una situación similar? ¿Tú has visto en los planes de campaña, en las propuestas, algo específicamente referido a la situación de la provincia?
No, no, específicamente, digamos, siempre viene con el discurso de, no, es que no solo es Esmeralda, no, es que es todo el país. Entonces, cuando introducen estas narrativas, lo que están haciendo es minimizar o reducir la situación de riesgo que está pasando Esmeraldas para posicionarse en las campañas, o directamente lo que están haciendo es un turismo de catástrofe. Lo hicieron con las inundaciones, ahora lo están haciendo con la seguridad y la están instrumentalizando como una moneda de cambio, digamos, ¿no? Porque realmente no hay un plan profundo en ese sentido. Empezando por los candidatos, digamos, que vienen con una supuesta experiencia en términos de seguridad, realmente no conocen el espacio territorial. O sea, ellos vienen a Esmeraldas y se ponen rojos realmente porque no saben lo que es vivir bajo estas condiciones, no saben lo que es estar expuestos. O sea, ellos vienen con su seguridad. Ellos no vienen ellos no vienen solos o vienen con la seguridad financiada por el Estado. Entonces, quienes son los candidatos afines, ¿no? Pero de allí no hay, digamos, un plan concreto en términos de seguridad integral, porque lo que estamos hablando es sobre la seguridad integral de la población. O sea, no podemos hablar de una seguridad solamente de policías y militares cuando tenemos unas condiciones estructurales de vida. Por poner un ejemplo, ¿no? Solo 2 de cada 10 esmeraldeños tienen acceso a un empleo en condiciones, ¿no? El 35% de nuestros adolescentes no ingresa al bachillerato en la edad correspondiente, ¿no? Hay un 10% de analfabetismo, precisamente por las condiciones estructurales de vida, ¿no? La población, los niños, los adolescentes, apenas pueden asistir a las clases 3 días a la semana. Normalmente, ahora con la situación de violencia, prácticamente no van a las instituciones educativas porque temen por sus vidas. Sus padres tampoco quieren exponer a sus hijos, ¿no? Además de ello, los márgenes de pobreza y desigualdad pues, han sido muy persistentes en la provincia. Entonces, en este sentido, no hay, digamos, un plan de seguridad integral que involucre a la población entera. O sea, simplemente están hablando de un tema de más resguardo, más militares, pero de allí no hay un plan a mediano, por lo menos, a mediano plazo o a largo plazo que garantice o viabilice un poco la seguridad integral de la población. No, no existe, no existe. Lo que vienen es a dar un discurso multitudinario, nada más. Y eso, por ejemplo, muchas veces los candidatos hablan, por ejemplo, de casi que traer el plan de Bukele, de traer como de todo lo que está ocurriendo en El Salvador, por ejemplo, esas imágenes que a veces nos llegan de este presidente de Bukele acá. ¿Tú pensarías que, por ejemplo, esas políticas podrían reeditarse acá en Esmeraldas? No, eso es totalmente falso. Primero, lo que están haciendo, digamos, si miramos el espectro, y en esto también quiero ser claro, ellas están dejando que transite toda esta ola de violencia o todas estas escaladas de violencia para justificar una intervención militar por parte de los Estados Unidos. No, ese es el primer punto. En Esmeraldas, digamos, presta las condiciones necesarias para la instalación de una base militar, porque ahora están generando, digamos, esta urgencia de necesitamos intervención militar. No, no es un invento, digamos, porque coincide con los últimos movimientos que ha tenido el presidente en este país, intentando realizar supuestos acuerdos, ¿no? Entonces, cuando miramos el espectro en el territorio nacional, lo que están haciendo es configurar espacios como muy violentos para justificar el asentamiento de bases militares. Y luego, con la situación de Nayib Bukele, lo que no se dice, digamos, es que la narrativa de estos candidatos a la presidencia en el Ecuador es que te hablan de mano dura cuando se trata de los de siempre, ¿no? De los subalternizados, que son instrumento de la maquinaria de la guerra, es decir, los muchachos que son reclutados por los grupos de crimen organizados, para ellos sí hay mano dura, ¿no? Pero para las filas dentro de las Fuerzas Armadas y de la policía, que son los que están, digamos, propiciando también el tránsito del armamento para las cárceles o para fortalecer el crimen organizado, no te hablan de mano dura, no te hablan de un saneamiento de las líneas de las fuerzas del Estado. Es allí donde se debe empezar, primero y fundamentalmente, porque el epicentro de la violencia lo hemos visto, cómo han insertado municiones y cómo han insertado armamento a las cárceles, y asimismo cómo proveen a estos grupos delictivos fuera de las mismas. Entonces, en este sentido, ¿cuándo hay mano dura realmente?
cuando se trata de nuestros muchachos afrodescendientes, empobrecidos, que son reclutados porque si se resisten los matan, o para las fuerzas del Estado que realmente cada vez son menos los buenos elementos dentro de las instituciones policiales y militares. Entonces, cuando te hablan de esta mano dura, te hablan de seguir ejerciendo violencia sobre la población empobrecida, ¿no? Entonces, digamos, no hay un criterio a favor, ¿no? Si lo queremos mirar desde esta lógica, ¿no? Porque lo que quieren es instaurar estas narrativas para insistir, ¿no? En este devenir, en este síndrome de Bukele, ¿no? O sea, realmente eso no funciona, primero por las condiciones contextuales del Ecuador. O sea, no es lo mismo hablar del crimen organizado en el Ecuador que hablar del crimen organizado en El Salvador. Ismael, Entonces, digamos, es duro allí. Ismael, muchísimas gracias por esta entrevista. Como siempre, un gusto poder conversar contigo. Sí, bueno, muchas gracias, un abrazo y gracias por el espacio.